Buenas noches, amigos en toda Latinoamérica. Buenas tardes en algunos lugares todavía. Los saluda Ignacio Jana desde Guayaquil, Ecuador, y es para mí un enorme placer darles la bienvenida a este nuevo webinar de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología. Este webinar ha despertado muchísimo interés en las redes sociales. Lo hemos visto mucho con likes y con reenvíos con respecto a la información del webinar, y no es para menos porque hoy tenemos un gran amigo que es además un expositor de lujo. Les recuerdo que no se vayan hasta el final porque nuestros moderadores tienen una información importante que darles con respecto a una nueva actividad que será dentro de un par de semanas. Ahora quiero dar la bienvenida y el paso a el doctor Carlos Asensio de Guatemala y al doctor Elías San Vicente de México, que van a ser nuestros moderadores esta noche. Buenas noches, Carlos y Elías. Los dejo con el webinar. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes en algunos países de Latinoamérica. Gracias, doctor Hanna. Es un gusto para mí moderar en conjunto con el doctor Elías San Vicente, quien es profesor titular del curso de neurogastroenterología en el Hospital Juárez de México. Y tengo el honor de presentar al ponente, que es el doctor Luis Valdovinos, quien ha sido de mucha experiencia y también de investigación en el campo de la neurogastroenterología. Él es médico especialista en medicina interna, gastroenterología, endoscopía y neurogastroenterología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y además ha realizado un fellow de enfermedades de esófago en la Clínica Mayo. Asimismo, el doctor sigue aún en estudios. Actualmente está sacando un doctorado en investigación en el Instituto de Politécnico, el cual finaliza en el 2028, y además está encargado del área del departamento como investigación experimental en el Instituto de Nutrición. Este bloque que él va a presentar sobre lo mejor de la DDW en el 2026 de Neurogastro fue speaker en esa sección justo hace una semana, y para ello nos va a ampliar muchos más estudios que presentó en ese importante evento. Adelante, doctor Luis Valdovinos. Muchas gracias al doctor Ignacio, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, doctor San Vicente, por su amable invitación para compartir con ustedes esta conferencia que, bueno, como bien el doctor Asensio lo ha comentado, eh, la impartí en la DDW de este año. Comen- Este, ¿Se ve mi pantalla? Nada más una duda, por favor. Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, les voy a hablar de lo mejor de la DW en neurogastroenterología. Esta charla la presenté en la DW, entonces me di a la tarea de revisar los trabajos que se presentarían durante esta semana tan importante de enfermedades digestivas a la que muchos logramos acudir este año. Quiero declararles que para esta conversación no tengo ningún conflicto de interés y bueno, para preparar esta conversación a la cual te invita la DW, te envían un correo electrónico donde te pasan un Excel donde está toda la lista de trabajos que se presentan en neurogastroenterología. De esta lista tú te tienes que dar la tarea de escoger cuáles quieres para que te envíen los abstracts. Y yo elegí 40 abstracts de todos los que me mandaron. Y bueno, de estos 40 abstracts elegí 8 que son los que presenté durante la semana de enfermedades digestivas y les presentaré hoy. Y bueno, lo primero que presentaré es un trabajo que para mí posiblemente sea, como me dedico también a la clínica, aparte de la investigación, como clínico posiblemente este es el trabajo más importante para mí, que habla de la calasia y sus tratamientos, sobre todo el tratamiento del paciente que ha fallado a una miotomía de Heller. Todos sabemos los neurogastros que la calasia es un trastorno motor primario del esófago, donde el esfínter esofágico inferior no se relaja y el cuerpo del esófago tiene una peristalsis aberrante. ¿Qué causan estos pacientes? Síntomas esofágicos como disfagia, regurgitación y pérdida de peso. Actualmente el tratamiento de referencia es la miotomía de Heller. Esta miotomía se hace por cirugía. Recientemente, en los años 2000, llegó este nuevo tratamiento que es el POEM, que es una miotomía endoscópica
por la cual el endoscopista hace un túnel submucoso. Bajo este túnel submucoso se encuentran las fibras musculares, las corta dejando solamente la capa adventicia del esófago y finalmente está la dilatación neumática, que es una técnica un poco más de antaño, es una técnica menos invasiva, pero que tiene una eficacia que tiende a disminuir con el tiempo. Entonces, ¿por qué es importante este estudio que les presentaré? Porque no existe un estándar consolidado, o más bien, no existía un estándar consolidado para aquel paciente con acalasia que recae con síntomas después de una miotomía de Heller. Y bueno, en esta diapositiva intento resumirles todo el estudio. Este es un estudio que la eficacia y la seguridad a largo plazo lo estudiaron por 5 años del POEM contra dilatación neumática en pacientes con acalasia que fallaron a una miotomía de Heller. Es un ensayo clínico y es multicéntrico. Esto es la importancia, que es ensayo clínico y es multicéntrico. Para lo cual tomaron 90 adultos. Estos adultos todos tenían acalasia confirmada por manometría previo a la miotomía de Heller y tuvieron recurrencia sintomática después de la miotomía de Heller. Los aleatorizaron uno a uno, que fueran a POEM o a dilatación neumática. Entonces el POEM se hizo como regularmente se hace por un experto, se podía hacer anterior o posterior dependiendo de lo que la endoscopia eligiera, y la dilatación neumática se realizó con 30 y 35 milímetros. Ojo, si uno se pone un poco crítico con este estudio, me da la impresión de que les dieron un poquito más de oportunidad a la dilatación, porque a estos pacientes solo les hacía la miotomía y no se les volvía a hacer nada más. Y a los pacientes que iban a una dilatación neumática, los pudieron redilatar durante el primer año hasta 40% sin contar como falla. Entonces, este grupo tenía una ligera ventaja porque les pudieron hacer una dilatación extra durante un año. A pesar de eso, midieron el SLAC primario, como todos conocemos, esta escala Deckard, que nos sirve para saber si el paciente ha respondido o no bien al tratamiento. Lo ideal es tener un ECAR menos de 3 y midieron este endpoint a 5 años. ¿Qué encontraron? Como ustedes pueden ver el POEM, 40% de éxito comparado con un 11% de la dilatación neumática. Tiene un número necesario a tratar de 3.5, tiene una P significativa. El intervalo de confianza va de 1.4 hasta 8.6. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que tratar 3.5 pacientes con POEM para evitar una falla comparado si lo tratamos con dilatación neumática. En los hallazgos secundarios que encontraron, pues como bien sabemos, los pacientes con POEM tienen más reflujo comparado con los de dilatación neumática y los de miotomía de Heller, en total 35%. Esto no fue significativo estadísticamente y prácticamente lo que más tenían los pacientes con POEM era esofagitis grado A. Si compararan las grado B y la C, prácticamente era la misma proporción. Y los pacientes que fueron a POEM típicamente utilizaron más medicamentos para inhibir secreción ácida, como los IVPs, comparado con los pacientes que fueron de a dilatación neumática. ¿Qué se concluye en este estudio? Que el POEM es significativamente superior a la dilatación neumática a los 5 años, con un número necesario a tratar de 3.5, y tuvieron mayor presencia de reflujo sin una diferencia significativa, solo marcando tendencia. Ustedes pueden ver las gráficas que nos presentaron en la DW, donde podemos ver que en el estudio por intención a tratar mantiene la significancia estadística. En línea verde ven al POEM, en línea azul ven al POEM, en línea verde ven a la dilatación neumática, y como el tratamiento fue más exitoso, vean los intervalos de confianza, nunca se toscan, por esto fue significativo. Y en las tablas de supervivencia de Kaplan-Meier a 5 años, esta efectividad se mantiene en los pacientes que tienen un POEM, y la tendencia es a que baje durante los primeros años, pero una vez que esto pasa, los pacientes se mantienen bastante estables. ¿Por qué me parece que este estudio es el más relevante? Porque es el primer ensayo clínico con seguimiento a 5 años que compara directamente el POEM con la dilatación neumática, específicamente en pacientes que fallaron a miotomía de Heller. Las guías actuales que tenemos del 2020 mencionan al POEM como una opción razonable cuando hay una falla a la miotomía de Heller. Esto con un nivel de evidencia bajo, pero este estudio eleva el nivel de evidencia, formaliza la práctica en este grupo de pacientes en centros de alto volumen. Paciente que falla a una miotomía de Heller lo deberíamos de mandar a un POEM. Lo que sí no nos resuelve es si el POEM sería superior a un Heller Redu. Esto creo que está por responder aún, pero bueno, cuando menos ya sabemos que el POEM es mejor que la dilatación para pacientes que fallan a un tratamiento para acalasia.
El segundo estudio que les presentaré trata de incontinencia fecal y neuromodulación. La incontinencia fecal, como ustedes saben, es la pérdida involuntaria de heces o gases. Esto afecta del 7 al 15% de la población, afecta la calidad de vida y causa aislamiento social. Los mecanismos suelen ser multifactoriales, incluyendo trauma, neuropatía o alteraciones sensitivas. La neuroestimulación translumbrosacra o estimulación magnética repetitiva es una técnica no invasiva que se aplica con este tipo de electrodos que se ponen sobre la parte lumbosacra y esto se supone que induce neuroplasticidad y es una alternativa a la neuromodulación con implante clásica que conocemos. ¿Por qué es importante este estudio? Porque hay pocas terapias eficientes para la incontinencia fecal y la mayoría ofrecen beneficios de corto plazo. Es importante entender este estudio desde el comienzo. ¿Por qué? Porque aleatorizaron a pacientes que ya habían respondido a estimulación translumbosacra. Eran pacientes que habían respondido a 6 semanas y estos pacientes los aleatorizaron a recibir mensualmente más estimulación lumbosacra o a una simulación mensual. Esto lo hicieron durante un año. Su endpoint principal fue, o el desenlace primario, era una respuesta mayor al 50%. ¿Qué encontraron? No encontraron diferencia significativa en el endpoint principal. Es importante entenderlo. 90% con la terapia activa contra 75% con la simulación. No hay diferencia significativa estadísticamente. Sí encontraron en sus endpoints secundarios, por ejemplo, que disminuía los episodios de incontinencia, que mejoraba la presión anal, pero al final de cuentas el endpoint primario no se cumplió. Entonces no fue significativo, pero los parámetros fisiológicos sí mejoraron en esos pacientes. Y bueno, es lo que nos presentan a los autores. A mí lo que me llama mucho la atención es que vean la cantidad de pacientes que responden y que mantienen la respuesta. O sea, este es el grupo donde les dieron terapia sham y vean, los pacientes que les dieron terapia activa respondieron el 82%. Les dieron sham durante un año o terapia de simulación y la respuesta se mantuvo. A mí esto me parece muy importante. Y bueno, los pacientes que respondieron también y que le siguieron dando terapia, se ve esta pequeña elevación, pero que no tiene diferencia significativa. Es importante entenderlo. ¿Por qué es importante o por qué es relevante este estudio? Porque esta es una técnica no invasiva, ambulatoria, sin implante. Mejora objetivamente la conducción nerviosa de los nervios lumbosarcos y la presión esfintérica. Además, que son hallazgos mecanísmicos congruentes con el mecanismo o el modelo de neuroplasticidad. Y este es el primer ensayo clínico aleatorizado un año con simulación en incontinencia, lo cual tiene valor metodológico, pero posiblemente lo que podemos sacar de este estudio es que una terapia de 6 semanas es útil y se mantiene por al menos un año. El segundo estudio que les presentaré se me hizo súper interesante, sobre todo porque nosotros en México no tenemos a quién mandar para hacer terapia cognitivo-conductual, que esta, como ustedes saben, el síndrome de intestino irritable es un trastorno de la interacción eje intestino-cerebro que es caracterizado por dolor abdominal, afecta al 10% de los adultos. La terapia cognitivo-conductual es la intervención psicológica con mayor evidencia. Tiene un número necesario de tratar de 3 a 4. ¿Cuál es la principal barrera con esta terapia? El acceso. No sé si ustedes tengan en sus países mucha gente que haga terapia cognitivo-conductual. Acá en México yo no tengo quien me ayude con esto. Estos autores que hicieron o investigadores pusieron terapia cognitivo-conductual en unos lentes de realidad virtual. La realidad virtual tiene la ventaja de que es inmersivo, permite entregar ese tipo de terapia, es potencialmente escalable. ¿Qué significa? Si logran hacer que esto funcione, pues este problema que tenemos de la barrera del acceso a la terapia cognitivo-conductual se podría romper. Entonces, el reto no es saber si esta terapia funcionaba, sino cómo llevar esta terapia eficaz a los pacientes. Para esto que hicieron este grupo de investigadores, tomaron 73 pacientes, todos con síndrome de intestino irritable por Roma 4, que tenían intestino irritable de moderado a severo por la escala de intestino irritable SSS, cuando tenían, lo catalogaron como severo cuando tenía más de 300, y como ustedes pueden ver, prácticamente 2/3 de su población que estudiaron tenían síndrome de intestino irritable severo y los otros tenían síndrome de intestino irritable moderado. Los aleatorizaron uno a uno a recibir esta terapia cognitivo-conductual. Mostraron videos durante la presentación que lamentablemente no los puedo tener de cómo aplicaban esa terapia cognitivo-conductual. Era como entrar a un hospital donde tenía varios consultorios y el paciente decidía a qué consultorio quería entrar ese día
y en ese consultorio tenían un robot que platicaba con ellos o tenían ciertas cosas que se dan en la terapia cognitivo-conductual, como por ejemplo explicaciones del mecanismo de por qué duele el intestino irritable. Y bueno, la terapia de simulación, que a mí me genera un poco de duda, porque les pusieron videos de 360 grados de naturaleza, donde el paciente al voltear su cabeza con esta realidad virtual podía ver todo el paisaje y tenían música clásica. Entonces, para mí, pues esto también es una terapia de relajación que bien sabemos que en pacientes con trastornos funcionales como el síndrome de intestino irritable funciona. Pero bueno, esta terapia de simulación la aplicaron. Como ustedes pueden ver, y es característico el placebo, 44% de respuesta, como ya es un clásico en todos estos pacientes con trastornos funcionales digestivos, pero los pacientes que les dieron la terapia cognitivo-conductual, la respuesta fue de 70%. No fue significativo estadísticamente porque tomaron como endpoint que bajaran 50 puntos la escala. Entonces, por eso se cataloga como una tendencia, pero no significativo, y sobre todo lo que mejora es el dolor, la distensión y la frecuencia. Ustedes pueden ver aquí las gráficas donde tenemos al SHAMP y a la terapia cognitivo-conductual. Como pueden ver, los intervalos de confianza se tocan todo el tiempo. Es por eso que se habla de que no hay significancia estadística. Y cuando ustedes pueden ver acá las escalas, sí hay mejoría significativa en puntaje, pero no alcanzó los 50 puntos. Por eso se catalogó este estudio como no significativo. Para mí, ¿qué es lo importante? Las guías, tanto del ACG como el AGA, recomiendan esta terapia con evidencia moderada o alta. Hay un cuello de botella, hay una escasez de psicólogos entrenados para hacer esto. Un nuevo formato como la realidad virtual nos permitiría tener este tipo de terapia inmersiva con control de exposición gradual, neutraliza distractores al ser inmersiva y posiblemente tenga mayor apego que las terapias que se han estudiado como las aplicaciones 2D que tenemos actualmente. Esto tiene una escalabilidad muy potencial. Si funciona, podríamos tener entregables que le damos al paciente para que él autoadministre esta terapia en su casa y mejoren los síntomas. Y es el primer ensayo clínico, aunque es piloto, donde se hace una terapia cognitivo-conductual virtual en pacientes con intestino irritable que tiene una simulación creíble en todos los subtipos de intestino irritable. El siguiente estudio que les voy a presentar, tengo el honor de realizarlo con el doctor José María Remestroches, conocido por todos ustedes, donde estamos dándoles pick-ups a pacientes que tienen hipersensibilidad al reflujo. ¿Qué es la hipersensibilidad al reflujo? Es un trastorno de la interacción eje intestino-cerebro, donde el paciente tiene una exposición ácida normal, pero tiene asociación sintomática positiva. Esto lo detectamos por pechimetría con impedancia de 24 horas. ¿Qué es lo que nos da este estudio? La relación temporal con los síntomas del paciente. ¿Qué fue lo que hicimos? A pacientes que tenían hipersensibilidad al reflujo, les dimos pick-ups. Está bien estudiado y hay un subgrupo de pacientes con hipersensibilidad al reflujo que sabemos que se beneficia de inhibidores de bomba de protones y es por eso que aparte de los neuromoduladores, este grupo de pacientes también se puede beneficiar de los IBPs. Nuestra racional fue que utilizando fármacos más potentes como los pick-ups podríamos obtener una mejor respuesta. ¿Por qué importa? Pues porque es un estudio que no se ha realizado previamente y nos da datos sólidos. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en este resumen, es un estudio piloto y es abierto, ojo. Nosotros sabíamos que le estamos dando al paciente. Es prospectivo y, ojo, tampoco tenemos control. Dimos 20 adultos que tenían hipersensibilidad de reflujo confirmada por pechimetría impedancia 24 horas y que también tenían endoscopía negativa, tegoprazán 50 miligramos por 14 días. ¿Qué encontramos? Que la calidad de vida, como ustedes pueden ver, la pirosis, la regurgitación y el cuestionario Carlson-Den del basal tenía una respuesta muy sólida, significativa para todos, una disminución muy importante de los síntomas. ¿Qué concluimos? Que es la primera evaluación de pacientes con, con hipersensibilidad al reflujo, que se les da tegoprazán, que tienen una señal sintomática, una respuesta sintomática robusta a este medicamento, lo que sugiere que la supresión profunda con pick-ups podía beneficiar al grupo de pacientes con hipersensibilidad esofágica. Y esto nos genera una hipótesis con lo que haremos posteriormente un ensayo clínico donde lo que se nos antoja es comparar el pick-up con una terapia estándar como son los neuromoduladores. Ustedes pueden ver en azul el antes y el después, como hay una disminución muy importante de los síntomas posterior al tratamiento. Al no estar controlado con placebo, recuerden, esto siempre maximiza el efecto,
entonces se tendría que hacer algo controlado con placebo o con un medicamento activo. Esta es la primera evaluación específica de tegoprazam documentada en la literatura. En una corte latinoamericana hay una respuesta sintomática robusta, genera una hipótesis mecanística novedosa. Típicamente se nos ha dicho que este grupo de pacientes no responden a la supresión ácida ya que tienen un tiempo de exposición al ácido normal, pero posiblemente la supresión profunda neutraliza los reflujos débilmente ácidos perceptibles, puede reducir la sensibilidad, puede reducir también o podría funcionar como un efecto placebo en este grupo de pacientes, y como es un estudio exploratorio nos genera hipótesis para poder nosotros realizar posteriormente un ensayo clínico aleatorizado con otro tipo de placebo u otro medicamento. Este estudio posiblemente sea el estudio más bonito que encontré este año en la DW. Digo, muy práctico, el de POEM contra dilatación neumática, pero este estudio está muy bonito. Pacientes con enfermedad de Hirschsprung, que conocemos que es un trastorno congénito, donde hay ausencia de neuronas entéricas, hay agangliosis en la parte distal de colon, lo que produce obstrucción funcional del intestino. El sistema nervioso entérico es una red neuronal intrínseca que en este grupo de pacientes falla. Actualmente, ¿qué hacemos a los pacientes con Hirschsprung? Se les reseca el colon, la parte de colon agangliónico, haciendo una anastomosis coloano, y los pacientes quedan con muchos síntomas. Los pacientes pueden tener secuelas funcionales como incontinencia, estreñimiento y enterocolitis tras la cirugía. Estos autores ya tienen muchos estudios. Está muy bien estudiado que las células nerviosas comienzan en la parte proximal del intestino, comienzan a generarse en la parte proximal y van migrando hasta que llegan al ano por, alguna, por algún mecanismo aún desconocido. Típicamente los pacientes con Hirschsprung tienen una parte distal agangliónica, lo cual no permite que el paciente tenga relajación en esta parte, y son estos pacientes que tienen distensión y estreñimiento. Estos autores ya han hecho muchos estudios sobre esto. Entonces, ¿qué hicieron en este estudio? Pacientes que operaron de Hirschsprung se tomaron o pidieron les donaran la parte de colon que se les quitaba. Típicamente se quita todo el colon agangliónico y se toma un pedazo de colon sano a la hora que se hace la cirugía. ¿Qué hicieron con este pedazo de colon sano? Ellos ya habían identificado las células que son células madre neuronales entéricas en estudios previos por diversos marcadores. Estas células se encuentran en la glía de los plexos mientéricos. Estas células las aislaron, las pusieron en neuroesferas, después les pusieron a traducir estas dos proteínas para que pudieran responder a la luz, y después las trasplantaron. Posteriormente, con estimulación de luz, estimularon estas células para ver qué sucedía en esta parte del colon agangliónico. O sea, hicieron un autotrasplante. Quitaron las células de la parte del colon funcional y las pusieron en el mismo colon, pero en la parte no funcional, y las dejaron durante 14 días. ¿Qué encontraron? Que empezó a haber un patrón inhibitorio en esta parte del colon, donde había nitrógeno, óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo, que sabemos que son relajadores, y también midieron la relajación. Y estas células se mantuvieron por 15 días vivas y migraron y dieron dendritas hacia las células musculares, con lo cual documentaron que es posible un autotrasplante de células del colon agangliónico, de células del colon que está normal al colon agangliónico. Entonces, esta es una prueba de concepto muy interesante, ese estudio básico. Posiblemente falten muchos años para que veamos esto en vivo. Quedan muchas preguntas: si estas células se van a mantener vivas una vez que se implanten en un paciente vivo, si van a durar más de 14 días, y sobre todo, como estas células son alteradas para que se dupliquen, si no van a generar en un futuro tumores neuroendocrinos o tumores neurales en la parte donde sean trasplantadas. Es muy interesante porque el manejo actual de esta enfermedad es quirúrgico y la mayoría de los pacientes quedan con muchas secuelas, y creo que la terapia celular sería el objetivo terapéutico ideal en este grupo de pacientes. Ojalá y sigan avanzando estos autores con esto. Este otro estudio también es muy interesante, son estudios básicos, ya les presenté los estudios clínicos. Habla de esta molécula que se llama piezo-1. Esta molécula es un receptor de membrana que es un mecanoreceptor. Cuando hay una actividad que mueva la membrana o que presione la membrana, se activa este receptor y deja pasar calcio de manera intracelular, y la teoría previa que llevó un premio Nobel en el 2021 se consideraba que este mecanoreceptor era excitatorio.
y se consideraba que estaba principalmente en la membrana de las células musculares. ¿Por qué es interesante este estudio? Porque cambian este paradigma que teníamos previamente. Para esto lo hicieron en ratones, hicieron microscopía con focal de alta resolución, hicieron ensayo por ligación de proximidad. ¿Qué significa esto? Tiñeron dos proteínas y vieron qué tan próximas estaban. Esto lo hacían con un microscopio electrónico, hacían micrografía de alambre y hacían estas mediciones. ¿Qué encontraron ellos? Contrario a lo que pensábamos previamente, 80% de piezo se encuentra intracelular y se encuentra en el retículo sarcoplásmico. No se encuentra en la membrana plasmática, solo 20% se encuentra en la membrana plasmática. Típicamente, piezo está muy cerca de estas otras dos proteínas, de RIR y de BKCA. Esto lo demostraron por ensayo de proximidad, que midieron qué tan cerca estaban estas dos piezas. Una vez que se activa piezo, hay señales persistentes que estimulan la entrada y salida de calcio, lo que finalmente termina en una hiperpolarización de la célula. ¿Qué significa esto? Hay un estímulo mecánico, piezo libera calcio, activa RIR, activa también BKCA, hay una salida de potasio, hay una hiperpolarización y hay una relajación. Contrario a lo que se pensaba cuando se descubrió esta proteína, que pensábamos que contraía, este estudio lo que nos dice es que hay una relajación. Es un estudio muy interesante, es un estudio muy complejo, pero cambian un paradigma. Y ustedes pueden ver aquí los estudios que les digo de ligación, como pueden ver, una vez teñidas, se hacen las mediciones para ver cerca de qué moléculas están y como pueden ver, piezo está muy cerca de R y R2, está a menos de 10 nanómetros. ¿Por qué es relevante este estudio? Porque pues, nos dice que piezo libera calcio desde el retículo sarcoplásmico, activa estas enzimas que finalmente sacan potasio, hiperpolarizan y relajan. Esto cambia parcialmente el dogma previo por el cual hubo un premio Nobel en el 2021 y finalmente nos dice que no parece ser tanto un contractor, sino un inhibitorio. Y bueno, como ustedes saben, muchas enfermedades funcionales digestivas o de la motilidad intestinal se caracterizan por espasmo y si esta es una molécula que relaja, podría ser un objetivo terapéutico en el futuro. Este otro estudio también es súper interesante, también es de un autor que ha estudiado mucho la neurofisiología o la conexión entre el estómago y el cerebro. Él ha demostrado que en esta parte que se llama M1 está la parte o de aquí llegan las neuronas que vienen del estómago. ¿Cómo lo demostró? Con un virus rábico. Puso un virus similar a rabia en estómago de múltiples animales y después este virus tiene la característica de que migra por los nervios periféricos al sistema nervioso central. Encontraba la concentración de este virus rábico aquí en M1. Entonces, ahora que sabía dónde se encontraba o dónde activaban a dónde llegaban los nervios del estómago, lo que él ideó fue una estimulación transmagnética de esta parte del cerebro y medir en el estómago qué es lo que pasaba, como los potenciales evocados. ¿Qué hacemos en potenciales evocados? Le ponemos un casco al paciente, le ponemos luz en los ojos y vemos cómo esta luz refleja señales, por ejemplo, en la corteza óptica, en la parte occipital. Aquí fue al contrario, estimuló el cerebro y midió qué pasaba en el estómago. ¿Qué fue lo que encontró? Incluyó a 86 adultos sanos, a todos los estimuló en la corteza motora M1, donde él ya había demostrado que este virus rábico llegaba, hizo un registro simultáneo de electrogastrograma, también hizo aparte, registró la respiración, un electrocardiograma y una electromiografía para poder diferenciar qué estaba midiendo. ¿Qué llama la atención? Que solo 6.8 de los impulsos que el autor o el investigador da M1 llegan al estómago. 52% de los pacientes, o sea, la mitad de estos 82 tuvieron al menos un estímulo transmitido de M1 al estómago. Lo que llama mucho la atención es la amplitud. Ustedes pueden ver que la amplitud del estímulo fue de 930 milivoltios. Regularmente en un electrogastrograma vemos actividad de 100 milivoltios. A mí sí me llamó la atención que fuera una actividad tan alta. Típicamente el estímulo de M1 viaja por el vago. Eso tarda más de 3 segundos a llegar al estómago. En este estudio tardó 1.92 segundos el llegar el estímulo de la corteza al estómago. Tuvieron morfología positiva, tuvieron morfología negativa o bifásica. Este estudio es importante porque es el primer estudio que demuestra que estimulando M1 podemos generar potenciales de acción del estómago. Y esto fue lo que encontró el autor. Vean,
el estímulo en el sistema nervioso central y vean esta actividad negativa en el estómago o esta actividad positiva. Recuerden, solo 6.8% de los estímulos se transmitieron y tuvieron una de estos comportamientos. ¿Por qué se me pareció relevante este estudio? Porque existe un vacío de herramientas para el eje de cerebro-estómago. Aunque tenemos muy claro que la dispepsia, el vómito cíclico, la náusea involucran estos circuitos, no tenemos manera de medirlo. Y es una base anatómica muy plausible porque ya está demostrado que los nervios del estómago con estos virus rábicos llegan a esta parte M1 del cerebro. Y finalmente les presentaré este estudio donde son pacientes con gastroparesia idiopática. El diagnóstico actual de la gastroparesia es tener una endoscopía, demostramos que no hay obstrucción. Si no hay obstrucción y el paciente tiene síntomas compatibles, hacemos un gamma-grama, que sabemos que es un estudio criticado por su alta variabilidad, que a veces no correlaciona con los síntomas. Y bueno, es lo que tenemos actualmente para el diagnóstico. Estos autores lo que querían es, por proteómica, buscar un biomarcador que nos ayudara a diagnosticar gastroparesia idiopática. Para eso, ¿qué hicieron? Tomaron 13 pacientes con gastroparesia idiopática y 18 controles y les tomaron una muestra de tejido gástrico. Son humanos. ¿Cómo la tomaron? Pues parece que la tomaron con este clip, porque hablaban en la presentación, que es este clip que se pone sobre el endoscopio y te permite hacer una resección full thickness. De esta manera tomaron este tejido gástrico. Y en otro grupo de pacientes o en otra corte, no esta misma corte, tomaron suero de 47 pacientes con gastroparesia idiopática y 30 controles sanos. Los analizaron por diferentes plataformas. Con una plataforma analizaron el suero y con otra plataforma organizaron o analizaron el tejido gástrico. ¿Qué encontraron o buscaron? ¿Qué proteínas se sobreexpresaban tanto en el tejido como en el suero? Entonces se encontraron expresadas estas proteínas en ambos grupos, o sea, que estaba tanto en gastroparesia como en los pacientes en el suero que tenían gastroparesia y infraexpresadas estas. Es el primer estudio integrativo que toma suero de pacientes y lo compara con la proteómica gástrica. Y estas moléculas que encontraron son las que ellos sugieren que podrían ser en un futuro un biomarcador. Como pueden ver, en este punto están las que se comportaron positivas y acá están las que se comportaron negativas y aquí está la tasa de asociación. ¿Qué concluyen? Pues que la gastroparesia, ¿por qué es relevante este estudio? Porque la gastroparesia carece de un biomarcador validado. Es el primer estudio que toma tejido y suero y busca proteómica, aporta una lista de candidatos, ojo, es una lista de candidatos que podrían ser biomarcadores de gastroparesia. Estas proteínas típicamente están relacionadas con el metabolismo de lípidos o con la inflamación. Esto nos da luces para buscar un biomarcador, pero la concordancia fue muy baja, solo 45%. Entonces, posiblemente se encuentre o no se encuentre alguno. Entonces, ¿qué puedo concluir después de haber revisado todos estos trabajos en la semana de enfermedades digestivas? Que la motilidad va más allá de la manometría y el vaciamiento gástrico. La neurogastroenterología del 2026 integra mecanotransducción molecular, esta molécula piezo tipo 1, terapia celular para enfermedades donde no hay neuronas, proteómica para buscar biomarcadores y neuromodulación digital con esta terapia cognitivo-conductual entregada por realidad virtual. De los 8 trabajos que me parecieron de más alto impacto, solo uno de ellos es directamente accionable, que cambiará las guías, y es este estudio que habla de POEM y la dilatación neumática en pacientes post-miotomía de Heller. Muchas gracias por su atención y quedo pendiente para sus preguntas. Bueno, vamos a Excelente. revisar. Bueno, parece ser que todavía no tenemos preguntas aquí en el chat. A ver si se van animando. Una muy buena revisión de las cosas básicas que a veces nos olvidamos también, pero que son valiosísimas. Y precisamente un punto que sí me llama mucho la atención, la estimulación precisamente del T1, ¿no? Del TM1. Porque ya en población pediátrica, y precisamente creo que un punto de una editorial de hace unos meses, la estimulación transcutánea auricular, precisamente que se hace en población pediátrica, tal vez es algo que sí precisamente se mencionaba en esa editorial, que nos está faltando trasladar tal vez algunas terapias que sí que increíblemente sí están haciendo en poblaciones pediátricas y que nosotros hemos dejado como de lado un poquitín, ¿no? Pero yo creo que sí es una opción. Aquí un sistema muy elegante, obviamente, muy costoso,
Pero también del otro lado, y algo que sí me parece muy importante, el buen resultado en la incontinencia, ¿eh? ¿Qué tipo de equipo utilizaron para la estimulación? Es este equipo que tiene el doctor Satish Rao, no recuerdo el nombre. De hecho, ya hay un estudio publicado de este aparato que tiene dos magnetos, donde él ya había probado que funcionaba. Híjole, no me acuerdo la marca comercial del aparato, pero es el que está publicado en el estudio del doctor Satish Rao. Y es el que tiene dos magnetos y los programa a cierta cantidad de hertz y de esta manera obtiene la utilidad. Y bueno, todo parece que es por neuroplasticidad. Respecto a este estudio donde estimulan la corteza M1, a mí sí me llama mucho la atención que el tiempo de conducción fue muy corta, o sea, fue solo un segundo. Pareciera más como si fuera un calambre, un estímulo somático, ¿no? Y aparte, las contracciones gástricas, pues solamente son de 100 milivoltios, acá tenían de 900. Entonces, yo sí me quedó duda si estaban marcando realmente estática, estaban marcando con otra cosa, y no me quedé tan seguro de que realmente fuera un estímulo transmitido al estómago. Aparte, solamente se transmitió prácticamente 6% de los estímulos. Quiere decir, de cada 100 estímulos que das, solo 6 se van a transmitir. Digo, a ver, es muy interesante que comiencen a estudiar esta vía, pero pues sí, yo no estoy seguro de que haya sido un artefacto, aunque el autor dice que hizo varios análisis y con inteligencia artificial quitó los posibles artefactos y fue lo que él descubrió. Ok, muy bien, sí, si es ese equipo, es una gran ventaja porque ya es un equipo comercialmente disponible, ciertamente no con la autorización para ese tratamiento, pero ya es un equipo disponible y se tiene una gran ventaja porque si con solo 6 semanas se van a obtener esos resultados en este tipo de población, pues sí nos abre grandes ventanas. Yo creo que algo que también se podrá empezar a trasladar a la práctica clínica, tal vez no tan de la práctica diaria, pero sí tal vez a otros estudios para ir validando esta información, lo cual es un gran avance. Sí, Ya claro. tenemos, excelente, Se, doctor se, se, se Luis. llama, ya me acordé, se llama Axionic, si es Axionic algo, Axionic, es Axionic algo, ¿no? El aparato, no recuerdo bien el nombre. ¿Podría Tenemos hacer ya otra una pregunta, pregunta. Carlos? Ujú. Sí, tenemos ya una pregunta de la audiencia. Excelente revisión, doctor Luis. Preguntan sobre respecto al estudio que se hizo de la terapia conductivo-conductual con la realidad virtual. Si hubo alguna diferencia en la respuesta en los diferentes subtipos de síndrome intestino irritable. ¿Cuál respondía No, mejor o fue un solo grupo? todos tenían de todos los grupos, recuerdo, o sea, solo tenían que tener síndrome de intestino irritable moderado a severo, incluyeron todos los grupos y todos los grupos respondieron igual de bien. Si ustedes pueden ver, es un estudio bastante pequeño, son más o menos 40 pacientes por grupo. Yo creo que con una N tan pequeña no les dio para hacer un análisis por subgrupo si uno tuvo más mejoría que otro. Entonces, por eso ni siquiera lo mencionan. Solo dicen que todos los subtipos respondieron de manera de... Con respecto a esta revisión, pues yo tengo una, bueno, entre duda o si se pudiera hacer en un futuro algún estudio que hemos visto ya síndrome de intestino irritable refractario, que ya lo dicen pues las guías de revisión asiáticas, que son aquellos pacientes que ya llevan 6 meses de tratamiento, que ya le hemos dado de segunda y tercera línea de tratamiento y aún así persisten con síntomas, sobre todo del tipo de mixto, y que estos pacientes realmente deberían de ir ya a una terapia alternativa, terapia conductivo-conductual, acupuntura, hipnoterapia. ¿Qué considera usted si esto que hicieron con realidad virtual, si tendríamos en Latinoamérica ya un grupo entrenado de psicólogos que hicieran esto, podría mejorar ese porcentaje del 68,6% que fue la mejoría al dolor y la distensión si se hiciera de manera ya con un psicólogo entrenado y sobre todo mandar a este tipo de grupo de pacientes que creo que son los que más se ha visto de que podrían beneficiarse? Fíjate que en el estudio que presentamos, ellos solamente compararon la cognitivo-conductual contra SHAMP, no compararon contra la terapia que se le da al paciente. Específicamente lo que ellos quieren resolver con este estudio no es comparar si es mejor la virtual
que con el psicólogo, porque es mejor con el psicólogo, o sea, esto ya está estudiado. Entonces, lo que quieren hacer es prácticamente, y en otras palabras, democratizar la terapia cognitivo-conductual, porque creo que el gran problema que tienen tanto en Estados Unidos como nosotros es que casi no hay quien la aplique. Entonces, de esta manera, con este dispositivo, pues podrías posiblemente democratizar, pasarlo de primera línea y si no mejora, pues sí mandarlo a algún terapeuta que tengas y a lo mejor con esto disminuir la carga de trabajo. Entonces, a mí lo que más interesante se me hace de este trabajo es que posiblemente pueda democratizar esta terapia, que por ejemplo acá en México es bastante difícil conseguir quien nos haga este tipo de terapia. Ok, tenemos unas preguntitas precisamente del trabajo de Tegoprazan acá en el chat sobre una pregunta precisamente que si se había subdividido en grupos, aunque todavía es un grupo, un trabajo muy chiquito, si los pacientes tenían el índice de síntomas y el SAT positivos, pero a reflujo débilmente ácido. Y otra preguntita también realizada sobre el mismo trabajo era si los pacientes ya habían tenido contacto con el IBP previamente. No medimos si tenían contacto con IBP previamente. Todos los pacientes estaban sin IBP porque les hicimos la pHimetría. ¿Cómo tomamos índice de síntomas? Cualquiera, recuerden, a ver, los índices de síntomas tenemos dos, ¿no? El PAS, que es la probabilidad de asociación sintomática, que es una prueba exacta de Fisher, que tiene que ser más de 95%, o el índice de síntomas, que es una magnitud del efecto, ¿no? Esta es prácticamente una regla de tres simple y nos dice qué porcentaje de los eventos que el paciente marcó como reflujos estuvieron realmente asociados con reflujo. No hicimos un subanálisis por cuál tipo de índice tenían positivos ni por qué tipo de reflujo. Recuerden, son muy poquitos pacientes, son 20. Lo que sí observamos es que los pacientes que tenían una, una impedancia basal nocturna bajita tenían una respuesta todavía mayor. ¿Qué significa esto? Que posiblemente, recuerden, a ver, lo ideal para diagnosticar hipersensibilidad al reflujo es la cápsula Bravo de al menos 48-96 horas, ¿no? Entonces aquí no tenemos en México, entonces utilizamos una sonda alámbrica. Entonces posiblemente esa sea una crítica a nuestro estudio, ¿no? Que fue con una sonda. Entonces podemos tener pacientes que son falsamente negativos, porque recuerden que hasta un 30% de los pacientes que les hacemos pHimetría alámbrica se portan súper bien ese día, no comen mal, están en casa, y estos son falsos negativos de la pHimetría. Entonces sí puede haber en este grupo de pacientes alguno que haya sido falsamente negativo a la pHimetría porque no fue de más tiempo. Entonces, tal vez la crítica más importante que yo también haría este estudio que yo hice con José María es que no lo hicimos pues con una cápsula Bravo, pero es porque no tenemos acá en México y simplemente fue un estudio exploratorio de 20 pacientes. Pues sí, algo muy cierto, ¿eh? Porque si están respondiendo los pacientes que tienen la impedancia más bajita, que ya desde hace unos añitos ya empezamos a tenerla como un marcador de integridad y de qué tanto, que sí diferencia muy bien entre el que se está exponiendo contra los grupos que nosotros conocemos de Que, insensibilidad. que Muy aclaro, pro. respondieron todos, pero los que más puntos respondían son los pacientes que tenían una impedancia basal nocturna bajita. Ujú. Ujú. Que bueno, hasta la fecha también estaría la historia que ya el doctor Sifrin hace unos años exploraba, que precisamente la participación del reflujo débilmente ácido en la generación de este tipo de síntomas, que eso sí sería algo curioso, porque prácticamente todo el reflujo se estaría transformando con este tratamiento a reflujo débilmente ácido. Sí, justo, pues hay estudios que nos marcan que a los pacientes con hipersensibilidad al ácido, pues los podemos tratar con IBP precisamente por lo mismo, porque algunos pacientes con estos reflujos con poco ácido tienen bastantes síntomas. Hay otras preguntas, de hecho, Ujú. respecto al mismo trabajo sobre la hipersensibilidad, reflujo y el uso de PCAPs. Si en este trabajo que realizaron ustedes con el doctor Remes Troche, todos estos pacientes ya habían sido refractarios a IBP previamente, es decir, si ya le habían hecho algún estudio previo, o simplemente eran todos naive, y si estos No. pues los analizaron por algún subgrupo y ver cuál respondía mejor. De hecho, son pacientes que tenían endoscopía negativa y se les hacía pechimetría porque estamos haciendo un estudio que se llama TOP-GERD, que ustedes han visto, hay algunos adelantos de este estudio donde ya estamos o ya prácticamente sacamos la parte erosiva,
pero estamos sacando la parte de pacientes no erosivos. Entonces, los pacientes que salían de este estudio, que tienen una tienen síntomas, tienen un HER2 positivo, tienen pHimetría negativa, perdón, endoscopía negativa, y tienen una pHimetría negativa a tiempo de exposición a ácido, se podían salir a este grupo. Si salían positivos, entraban al grupo de Top Gear. Entonces, este grupo de pacientes que sacamos y que metimos a prueba terapéutica son los que tienen asociación sintomática positiva, perdón, a reflujo hipersensible, y vimos esta respuesta. Entonces, efectivamente, todos estaban sin IBP. Si habían respondido antes o no a IBP, no lo medimos, simplemente eran pacientes con endoscopía negativa que se les hacía pechimetría y salían con esófago hipersensible. No sé si respondí bien la pregunta, Carlos. Sí, 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 de acuerdo. Ujú. Hay más preguntas respecto a los PICAPs. Pregunta Cristian, que qué experiencia o qué opina sobre dar prueba terapéutica a los PICAPs, así como hacemos con IBP. ¿Cuánto tiempo? Me imagino que ha de ser también la pregunta para Bueno, a ver, ver este antes de es un iniciar spot. algún... Este es un spoiler alert. Bueno, tenemos el trabajo de prueba terapéutica, que es uno de los trabajos que también he estado haciendo durante mi doctorado, aparte de los estudios moleculares que estoy haciendo en cirugía experimental. Justo nosotros creemos que la prueba terapéutica con PICAP, hacer un supresor más potente, se va a comportar mejor que la prueba de inhibidor de bomba de protones. Al momento llevamos 120 pacientes. Estos 120 pacientes se van a presentar en el Congreso de OESO en París. Ya el trabajo está aceptado para presentarse allá, y no encontramos mucha diferencia con el IBP. Entonces, ¿qué concluimos con este estudio al momento? Estudios preliminares, la N que calculamos para este estudio, si mal no recuerdo, es de 170, vamos en 120. Entonces, lo que hemos visto al momento es que se comporta igual que la prueba terapéutica de IBPs. Digo, a ver, es spoiler. Recuerden que esto no traje aquí en las presentaciones de AW. Este es un trabajo que vamos a presentar en el Congreso EOESO en París el año que entra, creo que es en junio o julio. Hay otra pregunta de Eduardo Pesco y él comenta si existe alguna posibilidad que en este estudio que realizaron con el PICAPS haya habido efecto placebo en la hipersensibilidad Sí, claro. al reflujo. Claro, por eso aclaraba, importantísimo, dije, es un estudio abierto, no controlado. Recuerden, metodológicamente un estudio abierto no controlado con placebo maximiza el efecto del fármaco estudiado. Entonces, ¿puede ser un efecto placebo? Claro que sí, y podría ser de hasta el 40%. Recuerden, la respuesta que tuvimos es 60%. Entonces, si 40 se puede explicar por placebo, solo hubiéramos tenido un 20% de respuesta, y si hubiéramos tenido placebo, hubiéramos dicho que no es significativa. Entonces, si es algo que declaramos desde el principio, sí puede ser un efecto placebo, claro que sí. Elías. Ok, bueno, pues ya para cerrar casi, yo creo que sí concuerdo mucho con la historia de la tunelización, de la miotomía, pero perioral. Yo creo que altamente en nuestros países tal vez está siendo cuestión de recurso para poder, tanto humano como material, como para poder usar esta terapia ya como primera línea para nuestros tratamientos, para nuestros pacientes. De algún artículo recientemente que estábamos revisando del grupo de los doctores, precisamente del grupo de Amsterdam, sí, veíamos nosotros una de uso de Endoflit, que está muy recientemente publicado, pero sí, la mayoría de sus pacientes habían usado precisamente dilatación, y bueno, ahí se valoraba qué tan útil era el Endoflit precisamente como para volverte a reguiar hacia dónde podrías dirigir a los pacientes. Pero yo creo que sí, que más que la dilatación, pues la tunelización a través de la metomía perioral debería ser ya nuestra opción de tratamiento. Sí, que recuerden, a ver, ya sabemos que el POEM es mejor que la hidratación, pero no sabemos si el POEM es mejor que el REDU. Entonces todavía queda esta respuesta a futuro, ¿no? Sí, justo eso. Hay una pregunta de Julieta, Ujú. donde si en este trabajo Sí, de no. POE versus dilatación, si no hubo además algún subgrupo con Keller Redu. No, sí, recuerden que lo que les puse en la última slide de por qué era importante ese trabajo, porque nos respondía una pregunta, nos daba el nivel de evidencia alto para ya recomendarlo. O sea, ya prácticamente si tenemos un paciente que no respondió a miotomía de Heller, lo que le tendríamos que recomendar de entrada
es una miotomía endoscópica, pero sí, ojo, no se ha comparado con un redu, ¿sí? Entonces, sí, esa pregunta está por responder, no sé si este mismo grupo lo vaya a responder, pero sí, o sea, definitivamente hay que comparar todavía el POEM con el redu. Bueno, creo que ya no hay más preguntas de la audiencia. La verdad que ha sido un webinar muy interesante y la revisión pues de los últimos estudios que se han presentado en la DW han sido fantásticos. Quizá no todo lo podemos aplicar a lo que tenemos en Latinoamérica, pero es interesante lo que se puede venir a futuro con algunas patologías como la gastroparesia idiopática, que sí no hay un marcador todavía que podamos decir, en lugar de la gamografía, mandar a hacer pues serología y ahí ver qué proteínas son las reactivas. Pero pues de esto nacen ideas y yo creo que también nacen ideas para cada uno que nos gusta hacer estudios de investigación, que podamos hacer algo con lo que tengamos en Latinoamérica. Así que desde ya, muchas gracias, doctor Luis Valdovinos. Tuvimos bastante audiencia, se lograron conectar hasta 140 personas. Es bastante audiencia, a diferencia de otro webinar. Y pues no sé si Elías tienes algunas palabras antes de anunciar el próximo webinar. Todo, pues qué bueno que, como mencionas, Sencio, sí, tal vez haya cosas que nos quedan lejitos, pero hay cosas que podemos estar intentando en nuestros centros, que también es importante que estemos desarrollando en Latinoamérica estos trabajos en nuestra población precisamente. Y bueno, una gran revisión de lo que tenemos disponible en motilidad y neurogastroenterología. Muchas gracias a ambos por su invitación. Muchas gracias, doctor Hanna. Espero haber cubrido las expectativas. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Sí logran ver la presentación. Sí, ahí está. Vamos a que hacerla en Ok. grande. Bueno, antes de que todos nos vayamos ya y nos desconectemos, quiero anunciarles que en conjunto con la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y Motilidad, en conjunto con la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología, este martes 26 de mayo tenemos Roma 5, la presentación de los trastornos esofágicos y anorrectales por el doctor José María Remestroche y los trastornos gastroduodenales e intestinales por el doctor Max Mulson. Esto es un webinar especial que tendremos preparados para este 26 de mayo, así que no se lo pierdan. Estaremos en las redes sociales anunciándoles y dándoles el link para que se puedan inscribir. Ahora sí, de verdad, gracias por llegar hasta el final. Se mantuvieron conectados prácticamente todos los 130 personas. Eso pues da mucha gratitud y esperamos que nos sigan sintonizando y no se pierdan estos webinars que tenemos ya preparados. Incluso hay unos webinars especiales también que tendremos más adelante. Así que todos, muy buenas noches y gracias por conectarse.